Buenas noches, tutor, bienvenido a mi sustentación final de lo que es proyecto final de microondas. Para esta fase en la sustentación estoy sustentando la fase 3 de todo el plan de actividades, el cual trata de evaluar la factibilidad de solución para un sistema de comunicaciones de microondas o por microondas. Pues básicamente lo que hacemos inicialmente en el trabajo es que se definen unos conceptos principales, como son la zona de Fresnel, pérdidas en propagación de la señal, entre otros. Y pues posteriormente se hace una simulación en Sirio utilizando algunas ayudas como Google Earth. Y finalizando obviamente con los datos arrojados en el software se hacen unos cálculos para aplicar pues todas las fórmulas que nos permiten conocer las pérdidas o ganancias a nivel de la señal y pues garantizar ante todo o poder saber que nuestro radioenlace será efectivo y tendrá una comunicación o la comunicación en este radioenlace será viable. Primero iniciamos con el concepto de la zona de Fresnel. Pues básicamente se define como el volumen de espacio entre el emisor de una onda electromagnética acústica, entre otras, y un receptor. Pues básicamente lo que tenemos es que la zona de Fresnel, como tenemos aquí en esta imagen, tenemos dos puntos o un modelo de dos antenas transmisor receptor, ¿sí? Y pues la zona de Fresnel es toda la zona por la cual va a viajar nuestra onda de señal electromagnética, o pues más bien donde oscilará nuestra zona electromagnética. Es importante decir que entre todo este espacio o esta zona de Fresnel juegan varios factores que pueden incidir en la pérdida de la señal, como por ejemplo montañas, o sea, el sector geográfico, que haya algún obstáculo que pueda mitigar o que pueda ser bloqueante, generando pues pérdidas de señal y pérdidas en los datos en la transmisión de la información. En estas pérdidas tenemos que la pérdida en la propagación, pues esta la podemos calcular a través de una fórmula que es la fórmula de Friis. Sí, en esta fórmula de Friis pues básicamente tenemos que hay una constante. Esta constante pues digamos que está previamente definida o esta constante la define dependiendo de los valores de lo que va a ser la frecuencia y la distancia entre nuestro rango de señal. Y pues se aplican digamos que todo lo que es estos logaritmos en base de 10 con esta constante para calcular dicha pérdida. Luego tenemos el margen de desvanecimiento. De acuerdo a lo que entendemos, el margen de desvanecimiento será el rango de la señal que es fiable o que podemos decir que en el radioenlace es una zona fiable o que podemos garantizar como la señal en ello. Para calcular pues tenemos la siguiente fórmula, entre la cual pues tenemos varios indicadores que están definidos. Pues digamos que aquí en este trabajo que nosotros realizamos colocamos como unos factores que ya de alguna forma están definidos para la ayuda, para definir esta fórmula o poder realizar esta ecuación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que la D pues normalmente es la distancia en kilómetros, la B sería la rugorosidad
del ambiente. La letra A, pues sí, la letra A la podemos definir como el clima, es decir, en estos factores entran a jugar pues ciertos estándares ya definidos. Por ejemplo, si estamos trabajando o implementando una señal de radioenlace cerca de un área marítima o en el desierto o en los bosques, pues asimismo cambia este factor o esta señal. Y la R pues viene siendo como un factor de confiabilidad estimado para el radioenlace. De alguna forma, digamos que nosotros ya para el radioenlace definimos cuál va a ser como, o tenemos un estimado de cuál va a ser esta señal para, o este factor de señal para la ecuación. Y pues hacemos todos los cálculos para calcular este margen de desvanecimiento. Entre otras pérdidas que tenemos, pues, tenemos también la del cable. En este caso pues tenemos un cable LMR200, que es uno pues de los más comunes, un cable coaxial de los más comunes implementado o usado en este tipo de conexiones. Y de aquí pues tenemos una tabla que de acuerdo digamos que al datasheet, o estos datos se han tomado del datasheet del cable, o de este tipo de cable, pues ya digamos que vienen definidos de acuerdo a la frecuencia, unas atenuaciones pues que vienen dadas en decibeles. En las ganancias tenemos pues acá como tal el dispositivo. En este caso este dispositivo determina, de acuerdo a la potencia que usemos, determina pues o enviará nuestro mensaje, será el encargado de realizar la comunicación o el mensaje inicial para realizar la comunicación desde el dispositivo que transmite la señal. Todo esto está bajo los estándares de la IEEE. Obviamente ya aquí hay unos márgenes definidos entre 15 y 26 decibeles. Y ahí está. En las ganancias tenemos pues también las antenas. Estas antenas pues por ejemplo para el ejercicio que estamos realizando estamos utilizando dos antenas, las cuales funcionarán como en una conexión de punto a punto. Sí, entonces sus características principales es que son omnidireccionales y pues pueden trabajar entre 21 y 30 decibeles. ¿Sí? Es importante pues digamos que al finalizar todos estos cálculos y pues digamos que lo que se busca es por lo mínimo garantizar que exista entre transmisor y receptor mínimos 10 decibeles para que la señal pueda operar de forma viable. Para esto que comenté, pues esto último que comenté, utilizamos la sensibilidad del receptor, ¿sí? Esta sensibilidad del receptor, se entiende que la sensibilidad del receptor es un parámetro que merece especial atención, ya que identifica el valor mínimo de la potencia que se necesita para poder decodificar, extraer bits lógicos y alcanzar una cierta tasa de bits. Pues en términos más coloquiales, lo que buscamos en este caso con la sensibilidad del receptor es por lo menos establecer una condición mínima o unas condiciones mínimas óptimas para que se pueda dar el radioenlace entre el punto receptor y transmisor. Para poder, digamos que llevar a cabo esto, el presupuesto de potencia de un radioenlace se conoce como el enlace punto a punto, es el cálculo de la ganancia y pérdidas del radio de transmisor, fuente de la señal de radio a través de cables conectores, espacio libre hacia el receptor.
Ahora se sabe que la estimación del valor de la potencia en diferentes partes del radioenlace se hace necesaria para lograr y el mejor diseño y elegir el equipamiento correcto. Pues a través de esta fórmula que tenemos acá descrita entre potencia del transmisor, pérdida de los cables, ganancia de la antena, pérdida de la trayectoria trayectoria en el espacio libre, ganancia de la antena, pérdidas del cable, finalmente obtendremos un margen de sensibilidad del receptor. Sí, y como lo indicaba anteriormente, pues si obtenemos un margen de sensibilidad que pues es como mínimo de 10 decibeles, podemos decir que es viable el radioenlace. Pues ya posteriormente, de acuerdo a los términos explicados, ya iniciamos como tal la fase de implementación de este proyecto, utilizando pues todo el esquema de lo que es el Sirio, ¿sí? Para este ejercicio se plantea un radioenlace en la zona de Vaupés, en el municipio de Mitú, y pues Mitú y Carurú sería como el punto inicial donde estableceremos como el transmisor. Y para lograr pues digamos que este municipio es quien tiene el internet, y lo que buscamos es que en medio o a través del radioenlaces que estableceremos llevaremos conexión hacia la zona de Papunúa. Lo primero sería establecer pues cuáles son las coordenadas utilizando el Google Earth. Aquí podemos observar el municipio de Mitú como punto de quien será el transmisor en este caso, y Papunúa. Al establecer una línea directa observamos que las condiciones del terreno pues no son las más viables para realizar el punto de radioenlace directo, para lo cual tendremos que utilizar pues en el punto de pérdida de la señal o de la interferencia, que pues debe ser una zona montañosa, altamente montañosa, un punto de repetidor, ¿sí? Para esto pues se implementa un punto repetidor acá donde podemos observar aquí, y pues básicamente observamos aquí que ya la señal, en función de la comunicación desde el punto transmisor hacia el receptor, pues es óptima y permite una visión a más de una altura de 30 hasta unos 50 metros, ¿sí? Es decir, que ya se hace viable la comunicación eh, a través de un repetidor, y luego vemos la comunicación desde el repetidor hacia el municipio de Papunúa, quien será pues finalmente el receptor de nuestra señal. Se dice que pues o la distancia en promedio que estamos observando es de 21.7 kilómetros entre el repetidor y la zona de Papunúa. Obteniendo pues ya todos esos datos, posteriormente empezamos a aplicar las fórmulas pues para calcular la zona de Fresnel, ¿sí? Pérdidas de propagación. Como bien lo decía anteriormente, pues en esta ecuación básicamente la constante que estamos observando aquí de 92.44 ya está dada para lo que es la frecuencia y la distancia que estaremos manejando, que pues previamente nos las han dado el software anteriormente. Básicamente aquí lo que empezamos ya es aplicar todos los conceptos y resolver las ecuaciones, las fórmulas. Aquí ya en el Sirio, pues luego de realizar todos los cálculos y tener aquí en esta tabla del radioenlace, ¿sí? Observando pues que el margen de la señal o el margen en el valor pues que nos está dando como tal es viable
para realizar el radioenlace. Entonces posteriormente seguimos con la implementación en el Sirio, en donde montamos pues el punto transmisor en MITU. Luego tenemos aquí la antena repetidora y nuestro punto de recepción, que será en Papunúa, ¿sí? Observamos aquí pues todo lo que es la antena, la forma acústica. Por aquí alcanzamos a observar que con los compañeros en aquel momento se señaló todos los parámetros que se deben llenar para poder realizar pues el montaje. Aquí podemos observar efectivamente la comunicación que se está presentando. Y aquí perfecto, este gráfico pues me parece muy ideal porque nos muestra, de acuerdo a nuestro esquema, cuál es la comunicación que se está presentando entre el punto transmisor, la antena repetidora y pues el punto receptor final. ¿Sí? Nos está mostrando nuestro esquema cómo está funcionando, cómo queda implementado y que efectivamente pues es viable para la transmisión de los datos. Pues unas notas de conclusión: es necesario tener un buen presupuesto de enlace para un buen funcionamiento. El presupuesto de enlace relacionado a una red inalámbrica es la cuenta entre todas las pérdidas y ganancias involucradas desde TX a RX. Gracias. Feliz noche.